Los saludo a todos ustedes en el amor y en la paz de nuestro Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar nuevamente, como cada viernes a esta hora, en esto que es como una congregación del aire. Lindo porque es una congregación donde la mayoría son pastores. La mayoría que nos miran cada viernes son pastores de muchas ciudades. Qué interesante que es que transmitir a través de esta tecnología, del streaming y de la internet, nos permita llegar a ciudades tan distantes, inclusive fuera de nuestro país, ¿no? En Europa y en Estados Unidos inclusive. Después el pastor Enzo mira de dónde nos están viendo y realmente es una herramienta excelente y también no es exclusivo para pastores la enseñanza que damos. Sin embargo, la mayoría de las personas que miran esta enseñanza de cada viernes son pastores. Así que, aunque no sea exclusivo, le damos las gracias a los pastores por estar con nosotros y también a los hermanos, a los líderes, a los servidores, a aquellos que están interesados en profundizar las Escrituras. Bienvenidos a esta enseñanza de cada semana. Lo que estamos enseñando es Espíritu Santo, Gracia y Torá, es el título que le hemos dado a esta serie de enseñanzas, Espíritu Santo, Gracia y Torá. Creo que estaba mirando hoy por la mañana la lista de temas que el pastor Enzo los va a clasificar para que sea más accesible, para que sea más fácil el acceso en las diferentes páginas. Y bueno, me encargó que los agrupe y los estaba mirando esta mañana y me pareció interesante que de lo que más hemos hablado en todo este tiempo es de la gracia. Son dos los temas que más hemos desarrollado y es el sacerdocio de todos los creyentes, ese es el primer tema que más desarrollamos, y el segundo tema que más desarrollamos, perdón, al revés, el que más desarrollamos es la gracia y el segundo lugar el sacerdocio de todos los creyentes. Así que hay una gran cantidad de videos que usted tiene sobre la gracia de Dios. Eso es la visión recibida por parte del pastor Martín Welsenack hace 20, 30 años atrás y estamos siendo fieles a su paternidad espiritual. Estamos siendo fieles a su paternidad espiritual, no cambiando la visión, la centralidad de nuestro Señor Jesucristo y la gracia de Dios es lo que Él nos ha enseñado. Así que hoy seguimos desarrollando ese tema de la gracia de Dios, pero hemos agregado las otras dos puntas, Espíritu Santo, gracia y Torá. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo es una obra de gracia de Dios que no tiene, a ver, sin ánimo de ofender a nadie, pero la llenura del Espíritu Santo, Adrián que estás tomando notas allí, la llenura del Espíritu Santo es una obra de gracia de Dios que no tiene relación con la estimulación de las emociones, sino que tiene una relación inequívoca con su Torá. Lo voy a decir otra vez para Adrián que toma nota allí. La llenura del Espíritu Santo es una obra de gracia de Dios que no tiene relación con la estimulación de las emociones, sino que tiene una relación inequívoca con su Torá. Veíamos en la última enseñanza la promesa del Padre. Decíamos que es el Espíritu Santo de la promesa. Y lo que hacíamos es mirar dónde estaba la promesa del Padre, básicamente. Está en varios lugares, pero básicamente mencionábamos al libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 11, y mencionábamos también el libro del profeta Jeremías en los versículos 31 en adelante. Y ahí estaba la promesa del Padre. Ahí estaba la promesa del Padre en Ezequiel cuando decía que sacaría de nosotros un corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Y ahí está la promesa del Espíritu Santo. Y en Jeremías también, en 31 en adelante, decía que dará su Espíritu con una finalidad, dar la ley de Dios en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. Eso
Si usted no se acuerda, mírelo, ya sea en las Sagradas Escrituras, tanto en el profeta Ezequiel como en el profeta Jeremías, y también puede volver a escuchar la enseñanza que dimos el viernes pasado, que ya está subida a las redes. Eh, lo que necesitamos es considerar la función del Espíritu Santo de Yahweh en nosotros. Lo repito, necesitamos, y lo que vamos a hacer ahora a continuación es considerar la función, el para qué del Espíritu Santo de Yahweh dentro de nosotros. Ya no hablándonos desde afuera, sino obrando en nuestra mente y obrando en nuestro corazón. Si ustedes miran el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 23, dice, volveos a mi reprensión, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por si con las otras lecturas a alguno le había quedado algún dejo de duda, al leer este versículo de Proverbios 1.23, creo que no hay lugar a ninguna duda. Volveos a mi palabra, volveos a mi reprensión, volveos a mi instrucción, volveos a mi ley, volveos a mi consejo, volveos a mi reprensión, dice, punto y coma, y continúa diciendo, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es muy evidente que el corazón del hombre solo puede ser cambiado por Dios. Por esta razón necesita la renovación interior del hombre por el Espíritu de Dios para que lo transforme. El hombre no puede cambiar su corazón. Yo sé que muchos lo han intentado en diferentes dificultades, en diferentes situaciones de la vida, han intentado y han hecho promesas de cambiar. He visto por años gente en el mundo que estaban por ahí esclavizadas por los vicios y prometer a su familia, voy a dejar el vicio, voy a dejar esto, voy a dejar el alcohol o lo que sea, y así sucesivamente, cuando han habido diferentes tipos de problemas. Hemos visto hijos prometerles a los padres que iban a cambiar su manera de ser, de pensar, su corazón, sus actitudes. Pero la verdad es que no han podido, porque hay una cosa muy real, muy evidente, y es que el corazón del hombre solo puede ser cambiado por Dios. Por esta razón es que necesita la renovación del hombre interior, del ser interior, de la persona, desde su interior, por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea quien lo transforme. A eso se refieren todas estas escrituras que venimos leyendo. ¿Por qué la necesidad de Dios de dar el Espíritu Santo? Justamente para hacer esa transformación interior del ser humano, para que realmente pueda cambiar, para que pueda ajustar su pensamiento, su sentimiento, o si lo quiere al revés, sus sentimientos, su pensamiento y sus actitudes a la instrucción de Dios. Esto es entonces cambiar la naturaleza de Adán que hay en nosotros, la naturaleza adámica, la naturaleza de Adán que hemos heredado de nuestros padres de generación en generación, cambiar esa naturaleza que impulsa al ser humano al pecado, por una nueva naturaleza. Es cambiar la naturaleza adámica por la naturaleza de Jesucristo. La naturaleza de Adán que impulsa al ser humano al pecado por una nueva naturaleza que es la naturaleza de Cristo que impulsa al ser humano a la Torá de Dios. Miren la diferencia. Una naturaleza que es la naturaleza caída de Adán impulsa al ser humano al pecado. Y la otra es la naturaleza que Dios quiere darnos a través del obrar del Espíritu Santo en nosotros, darnos esta nueva naturaleza que es esta naturaleza, esta genética de Cristo, que no nos impulsa al pecado ya más, sino que la naturaleza de Cristo nos impulsa hacia la Torá de Dios. Entonces, si esto es así,
Si la naturaleza de Adán nos impulsa al pecado y la naturaleza de Cristo nos impulsa a la obediencia a la Torá de su Padre, la novedad del Evangelio entonces no es Jesucristo dando una nueva ley. Muchos han creído esto. Ya no estamos más bajo la ley de Dios, ahora estamos bajo la ley de Jesucristo. Y decir eso es muy fuerte, es mucho atrevimiento, es falta de temor de Dios. Entonces se disfraza un poco. Entonces en lugar de decir que ahora ya no estamos bajo la ley de Dios, sino bajo la ley de Jesucristo, está fuerte decir eso, entonces dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es equivalente a decir lo mismo. Es equivalente a decir lo mismo. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos diciendo que Jesucristo anuló la ley de su papá, de su padre, y él estableció una ley nueva porque la ley de su papá no servía. Sería un pésimo hijo, ¿no es cierto? Pero si hiciera eso, pero Jesús no es un pésimo hijo, Jesús es un modelo para nosotros en todas las áreas, en todos los ámbitos. O sea que no es un pésimo hijo. La novedad del Evangelio no es Jesucristo dando una nueva ley, sino dándonos el Espíritu del Padre que habitó en Él para que viva también en nosotros y de esta manera Cristo viva en nosotros. ¿Me van entendiendo eso? No es dar una nueva ley. No vino Jesús a anular la ley de su Padre y dar una nueva ley creada por Él. Llámese la ley de la gracia o de lo que ustedes quieran, porque la ley de la gracia no es del Nuevo Testamento. La gracia es tan vieja como la humanidad. Siempre la salvación fue por gracia. La salvación durante toda la existencia del mundo siempre fue por gracia. La creación del mundo fue por gracia. La creación del hombre fue por gracia. Todo ha sido por gracia. La promesa del Padre en Génesis 3.15, el protoevangelio, también ha sido por gracia. Todo ha sido por gracia. Entonces la novedad del Evangelio no es que Jesucristo vino a dar una nueva ley. Lo que vino a hacer es a darnos el Espíritu Santo, a darnos el Espíritu del Padre, que habitó en Él mismo, en el Hijo, en Jesucristo, para que ese Espíritu que habitó en Él viva también en nosotros, y viviendo ese Espíritu Santo, el Espíritu del Padre en nosotros, Cristo viva en nosotros, porque es el Espíritu que habitó en Él. Y la manera de que Cristo viva en nosotros es a través del Espíritu Santo. Si ustedes lo miran en Gálatas 2.20, lo van a entender. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que dice? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay una sola manera en que Cristo pueda vivir en nosotros, y es lisa y llanamente que nos dé el Espíritu Santo, no solamente para que conozcamos al Hijo, sino para que podamos vivir su vida, siguiendo una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. ¿Se entiende eso? La única manera de que un creyente pueda vivir la vida de Cristo, pueda él vivir la vida de Cristo, es siendo lleno del Espíritu de Dios que habitó en Cristo, para que ya no vivamos según la carne, sino según el Espíritu. Dios prometió su Espíritu no solamente para que se testificara con poder que Jesús había resucitado. ¿Se acuerdan que Jesús había hecho esa promesa? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces decimos, el Espíritu Santo fue recibido para que puedan testificar de la resurrección de Cristo. Correcto, correcto, pero no solamente para eso. No solamente para que se testificara con poder. Recibiréis poder, pero no solamente para que se testificara con poder de la resurrección de Cristo, sino principalmente para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros también andemos en nueva vida. O sea que el Espíritu Santo no vino solamente para dar testimonio, si bien fue cumplimiento de la promesa de Jesús, que recibirían poder en la venida del Espíritu Santo para dar testimonio de la resurrección, de la ascensión y de Jesucristo habitando a la diestra del Padre, pero no solamente por eso vino el Espíritu Santo, sino
también para que nosotros andemos en nueva vida. Romanos 6 lo dice bien clarito, Romanos 6, 1 al 4, para Adrián Canota. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta novedad de vida, este andar en nueva vida, es solamente para el creyente, es posible si lo hace el mismo Espíritu de Dios habitando en el creyente. Porque con las propias fuerzas no se puede hacer. Por eso el tema que estamos tratando es Espíritu Santo, gracia y Torah. La única manera de cambiar la manera de vivir, de andar en nueva vida, de andar en novedad de vida, es a través de que seamos llenos del Espíritu Santo. Creer en Jesús, el ungido, el Mesías de Dios, el Mesías de Yahweh, no solo nos dio el derecho de podernos llamar hijos de Dios, sino que nos capacitó con el Espíritu Santo de filiación divina para que viviéramos como tales. Como tales, ¿qué quiero decir como tales? Para que viviéramos como hijos. Nos hizo hijos de Dios, pero también el Espíritu Santo, además de habernos hecho hijos de Dios, nos capacitó para que vivamos como hijos de Dios. ¿Qué sentido tiene tener la filiación, tener el documento que diga soy hijo de Dios y vivo como un fuera del pacto, vivo como un extranjero, vivo como un pecador, vivo como alguien fuera de la familia? O sea que el Espíritu Santo no solamente nos hizo hijos de Dios, sino que nos dio la capacidad para vivir como hijos de Dios. Eso ustedes lo van a encontrar en Romanos 8:12. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si le quedaba alguna duda, esta duda está disipada por el último versículo, por el versículo 14, Romanos 8:14. Acuérdense, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No nos hizo hijos de Dios solamente para una cuestión de documento, una cuestión de filiación. Nos hizo el Espíritu Santo hijos de Dios para que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a la Torá, siempre nos va a guiar a los mandamientos de Dios, siempre nos va a guiar a las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Vemos entonces que la novedad del Evangelio no es una ley nueva, sino una nueva obra de gracia. Estamos hablando de la gracia. La novedad del Evangelio no es una ley nueva, sino una nueva obra de gracia, dándonos el Espíritu Santo de Dios que habitó en su Hijo para que podamos vivir la vida del Hijo de Dios. Nos da el Espíritu Santo que habitó en su Hijo para que nosotros también podamos tener una vida acorde con ser hijos de Dios, de esa nueva filiación. Eso lo tienen en Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, ahí tienen la filiación, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces podemos afirmar que la obra de salvación no consiste nada más en ser perdonados de nuestros pecados, sino en la transformación de nuestro corazón en un corazón como el de Jesús. Y esto lo voy a repetir para los que toman nota. Podemos afirmar que la obra de salvación no consiste nada más en ser perdonados de nuestros pecados, sino en la transformación de nuestro corazón
en un corazón como el de Jesús. Porque toda letra, es decir, todo precepto exterior al hombre, incluso los preceptos del Nuevo Testamento, sin la llenura del Espíritu de Dios, es letra que mata. Aún la letra del Nuevo Testamento, ya que muchos están en contra del Antiguo Testamento porque le llaman la ley. Pero yo encuentro más instrucciones en el Nuevo Testamento, más directas que en el Antiguo Testamento. E instrucción tras instrucción en el Nuevo Testamento. Lea las epístolas apostólicas, lea el Sermón del Monte, a ver si en el Sermón del Monte no son puras instrucciones. Entonces, aún la letra, las instrucciones del Nuevo Testamento, si se queda afuera del hombre, si se queda fuera del hombre, sin la llenura del Espíritu Santo, es letra que mata. Lo dice 2 Corintios 3:4. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No en que seamos competentes por nosotros mismos, ¿me entienden? No en que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La nueva ley, vamos a llamar la nueva ley la ley del Espíritu. La nueva ley, la ley del Espíritu, no es del Espíritu en cuanto a que sea decretada por Él. No es que estamos llamando la ley del Espíritu a una nueva ley que trajo el día de Pentecostés del Nuevo Testamento, de Hechos 2, el Espíritu Santo. No trajo una nueva ley, porque es el Espíritu de Dios. Entonces, por más que le llamemos la ley del Espíritu, estamos hablando del Espíritu de Dios. Entonces, la nueva ley, estamos diciendo la ley del Espíritu, no es del Espíritu en cuanto a que fue decretada, a que fue dada, a que fue traída por el Espíritu Santo. Es del Espíritu porque el mismo Espíritu Santo es quien la lleva a cabo en nosotros, quien la ejecuta en nosotros, quien la hace posible en nosotros para hacernos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Se dan cuenta? Ya no es una cuestión exterior, es el Espíritu Santo habitando en el creyente y dando la ley de Dios en la mente y escribiéndola en el corazón y haciendo, capacitando, facultando, dándole la capacidad, el poder, la idoneidad, la capacidad de poder vivir en la ley de Dios. Ahora, si vamos siguiendo el hilo, espero que ustedes puedan ir siguiendo el hilo que traemos en esta enseñanza de hoy, que es clave, es muy importante. El Espíritu Santo no nos lleva a evitar cosas malas simplemente porque están prohibidas por una ley escrita. ¿Me entendieron eso? ¿Se dan cuenta de eso? El Espíritu Santo no nos lleva a evitar cosas malas simplemente porque están escritas, porque están escritas en un libro. Están prohibidas por una ley escrita, entonces no nos lleva a evitar las cosas malas solamente porque están prohibidas, porque están escritas, porque la prohibición está escrita, sino porque son malas en sí. No es por capricho de Dios, es porque las cosas malas que el Espíritu Santo nos lleva a evitar son malas en sí mismas. Y Él, por ser el Espíritu de Dios, lo sabe. Sabe que esas cosas son malas en sí mismas. ¿Por qué lo sabe? Porque Él mismo inspiró la escritura de la Torá. Entonces sabe qué cosas son malas y son malas en sí mismas. No es una prohibición arbitraria porque a Dios se le ocurrió. Sabe que las cosas que están prohibidas porque son malas en sí mismo. Y el Espíritu Santo lo sabe. Él inspiró la Torá. Pero ahora no obramos obligados o presionados por una ley exterior, sino porque esa ley ha sido hecha vida en nosotros a través del Espíritu que ahora habita en nosotros. El mismo que inspiró la Torá, ahora habita en nosotros. Y le da permanentemente en nuestra mente y la escribe permanentemente en nuestro corazón. El mismo que inspiró la Torá, habitando en tu corazón, habitando en tu ser, como dio la Torá en las tablas de piedra, como dictó la Torá a Moisés
ahora está en vos. ¿Y qué cosa te parece que puede hacer? ¿Qué cosa te parece que puede hacer? Sino lo que ya hizo. Dar la ley en tu mente, escribirla en tu corazón y capacitarte para que la puedas ejecutar. ¿Mm? Por eso Romanos 8.2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo viene a transformar el corazón del hombre de modo que actúa animado por el Espíritu, lo que hace en razón, en virtud de la propia exigencia del amor que habita en él, y no por fuerza, actúa por amor. Ya dejó de actuar por obligación, sino que actúa a partir del amor que habita en él. No actúa por una imposición interior, actúa desde el interior, por el amor de Dios que ahora habita en su corazón. Es decir, el Espíritu le ha cambiado el corazón de piedra, ¿se acuerdan de Ezequiel? La profecía con la que empezamos la semana pasada, Ezequiel. Dios, el Espíritu Santo ha cambiado el corazón de piedra del ser humano, endurecido por los apetitos de la carne, para que sepa discernir entre el bien y el mal y opte en cada momento. Y opte en cada momento. Capacitado por el Espíritu para realizar el bien y evitar el mal. Entonces, la acción del Espíritu Santo en el hombre lo hace cambiar todos sus apetitos, lo hace cambiar todos sus criterios, lo hace cambiar sus valores, cambiando sus sentimientos. ¿Cómo es que el ser humano puede cambiar sus apetitos, sus concupiscencias, sus criterios, sus valores, sus motivaciones? Desde afuera no puede, lo puede desde adentro, por el obrar del Espíritu Santo desde el corazón. Entonces, el Espíritu Santo cambia el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. El hombre espiritual se transformó en un hombre guiado por los instintos, en un hombre espiritual, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ya no sigue los deseos de la carne, sino que desea, quiere y hace las obras del Espíritu. Dice, a ver dónde, en Gálatas 5:16. He tomado bastante de Gálatas y también de Romanos, pero mucho de Gálatas, porque es el libro que usan para anular a Jesucristo, porque el que anula la Torá, el que anula la ley, anula a Jesucristo, porque Él es la Torá hecha carne, Él es el verbo hecho carne, es la palabra de Dios hecha carne. El que anula las instrucciones de Dios del Antiguo Testamento anula directamente a Jesucristo. Entonces se usa Gálatas para anular a Jesucristo, anulando la palabra del Padre. Por eso estoy usando tanto de Gálatas, por eso ahora voy a hablar de Gálatas 5:16, o le voy a dar como referencia Gálatas 5:16 para que entiendan cómo es el proceso donde cambian los valores, los razonamientos, los apetitos, los criterios del ser humano a través del obrar del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron desde la ley de Moisés hacia acá? Porque el Espíritu Santo no habitaba dentro de las personas, porque Israel había rechazado al Espíritu Santo cuando le dijeron a Moisés que Dios hable contigo y vos habla con nosotros. No queremos que Dios hable con nosotros, rechazaron al Espíritu de Dios, pero ahora el Espíritu Santo habitando en nosotros es otra cosa. Por eso digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, no es el Espíritu Santo para andar emocionándose, gritando en lenguas que no sé ni siquiera si los ángeles entienden. Dice, son lenguas angélicas, pero no vi ningún ángel para preguntarle si entendía cuando en las iglesias se emocionan y empiezan a gritar en lenguas que dicen angélicas. Algún día, lo primero que voy a hacer cuando el Señor nos mande a los ángeles a recogernos, es agarrar al primero y decir, che, ángel, lo voy a agarrar de la plumita del ala izquierda. Y le voy a decir, ángel, decime, esto que decían que hablaban en lengua angélica, ¿vos entendías cuando hablaban? Porque la verdad, el que vive guiado por el Espíritu no vive bajo la ley porque ha crucificado todas las apetencias de la carne. Y eso es vivir por el Espíritu, no la emoción, no la gritería. No, guiado por vivir, el que está lleno del Espíritu Santo vive guiado por el Espíritu. No es que anda gritando en la iglesia el domingo y anda revolcándose por el piso el domingo y después vive como peor que el mundo, peor que el mundo. Eso no es que está lleno del Espíritu, está canalizando sus emociones. Dicen los psicólogos que está haciendo catarsis, pero déjenlo a eso. Lo concreto es que la llenura del Espíritu es para vivir guiado por el Espíritu, y el que vive guiado por el Espíritu no vive bajo la ley. Vivir bajo la ley quiere decir vivir bajo la condenación, vivir bajo la maldición de la ley. No vive ya más bajo la condenación de la ley, por tanto no vive bajo la maldición de la ley, sino que la ley de Dios, la Torá de Dios se ha convertido en delicia para él, se ha convertido en lámpara para sus pies, la palabra de Dios que lo guía. Y eso es vivir guiado por el Espíritu. Ha crucificado la carne y tiene los mismos criterios, los mismos valores, los mismos sentimientos que Cristo. Es la única manera, porque tiene el mismo Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Por eso la Escritura nos enseña que ahora somos nueva criatura, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está, ¿dónde? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No sé cómo andamos con el tiempo, pero creo que ya tendríamos que ir redondeando para continuar el viernes que viene. Entonces, para redondear, podemos decir que la novedad del Evangelio en este sentido, la novedad del Evangelio en este sentido es, primero, el perdón de todos nuestros pecados pasados por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo permitiéndonos nacer de nuevo. Lo dije rápido, así que los que anotan se los voy a repetir. ¿Cuáles son las novedades del Evangelio? Primero, el perdón de todos nuestros pecados pasados, por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo que nos ha permitido nacer de nuevo. Y en segundo lugar, que Dios hace que su Espíritu Santo habite en nosotros para dar su Torá en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón, para que ya no volvamos a cometer los mismos errores de antes de nacer de nuevo. Para eso la Torá en la mente y en el corazón, para que no volvamos a cometer los mismos errores que nos llevaron a la lejanía de Dios, al fracaso, a la tristeza, a la angustia, a la amargura. Ese espíritu de Yahweh en nosotros es el que produce en nosotros tanto el querer como el obrar, el querer como el hacer, el querer como el obrar de acuerdo con la Torá de Dios. Filipenses 2:12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Creo que con este redondeo concluimos en la enseñanza de hoy. Queda mucho más. En la misma dirección, aclarando, ampliando estos conceptos de Espíritu Santo, gracia y Torá. Así que si a ustedes les ha interesado este tema,
nos encontraremos nuevamente el viernes de la semana que viene a las 19 horas para seguir con este tema. Tenemos para algunos viernes más sobre este mismo tema, así que yo los bendigo en el nombre de Dios, que nuestro Dios, que Yahweh nuestro Dios, los bendiga, los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, los llene de paz, y que la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo resplandezca en su vida y que el Espíritu Santo ilumine su mente y su corazón para entender las instrucciones de Dios para su vida. Amén.